Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Bonita Radio. En ¿Qué Palo es Noticia? Hoy tenemos una entrevista. Así es que van a disfrutar, a criticar, pero sobre todo a comentar de esta conversación que voy a tener con Juan Dalmau. Sí, no es que estaba escondido. Es que pues hizo lo suyo por allá y nosotros dijimos, no te preocupes, que hablamos después. Bienvenido a Bonita Radio, Juan Dalmau. Carmen Anita, un placer estar de vuelta contigo. Y como tú dices, no he estado escondido, he estado haciendo mil cosas de las cuales podremos hablar. Pero ciertamente para mí esta conversación que vamos a tener, que en ocasiones no se da en una dimensión de esta naturaleza, sí, va a ser una conversación importante. Nosotros tratamos en Bonita, y yo creo que lo sabe porque pues así siempre tratamos de que lo sepan nuestros entrevistados, de no solamente tocar lo que está ocurriendo, sino de ir un poco más profundo. Uh-huh. Y yo creo que después de las elecciones, lo que pasó con la alianza electoral, es importante un poco repasar esto, pero además ir sobre esos puntos que después del 2 de enero están vivos de esa campaña electoral. Uh-huh. Pero yo tengo una primera pregunta que cuando salga este programa definitivamente va a estar vigente, y yo quiero saber ¿con cuántos intérpretes usted va a Washington? Una pregunta importante, seria. No voy con intérprete. De hecho, usted no le paga $150,000 en 4 meses. No. Primero que si necesitara intérprete no le pagaría eso. Okay. Pero no necesito intérprete. De hecho, después de las elecciones yo tuve un viaje a Washington donde tuve la oportunidad de múltiples reuniones después, antes de que juramentara el nuevo Congreso, pero después del proceso electoral. Y no me hizo falta intérprete. Bueno, lo que pasa es que el presidente del Senado estudió en el Colegio Santa Cruz de Trujillo Alto. Usted estudió en Notre Dame, en Cagua. Pues anótalo, ponlo en la nevera. Pero digo, aparentemente mi inglés es de condado moderno, Cagua. O sea, tampoco es que... y es legítimo. No soy un British gentleman. Pero me defiendo. Y yo pienso que las personas que aspiran, particularmente en este contexto que tú planteas la pregunta, que es que hay una gran avanzada de estadistas pidiendo la estadidad en los Estados Unidos, precisamente en momentos en donde Donald Trump ha dicho que el idioma oficial de los Estados Unidos es el inglés. Yo creo que es una gran contradicción que aquellos que van allí a pedir que le den la estadidad no tengan las herramientas para poder hacerlo. Y no hablar inglés no hace a un ser humano menos ni más, pero es una contradicción política para aquellos que aspiran a convertirse en un Estado de la nación en momentos en donde el presidente de esa nación está diciendo, y su liderato político, que para ser estadounidense tú tienes que hablar inglés. Y entonces esa es la contradicción. Puerto Rico somos, claro, ¿verdad?, un país caribeño y quiere latinoamericano. Serlo, pero no puede. Claro. Pero no puedes hablarlo. Pero ahí hay una respuesta hoy de Jennifer González que tiene que ver con lo que le dijo a una colega periodista en Washington, precisamente, de que lo que debe hacer el presidente es ampliar la mirada de Estados Unidos hacia Latinoamérica y el Caribe, y que los puertorriqueños hablamos inglés. No es otra contradicción adicional a menos de 72 horas que precisamente el presidente dijera
Aquí lo que se va a hablar es inglés y que tenga una política de deportación tan fuerte, sobre todo con latinoamericanos. Eso te iba a decir. Aquí hay que tomar esto en un contexto muy particular. Cuando Jennifer González dice que Estados Unidos debe mirar hacia Latinoamérica, bueno, cuidado, porque ha mirado a Latinoamérica y en la década del 70, del 80, fue el intervencionismo estadounidense que impuso dictaduras, ¿verdad?, Claro, de derecha, ahí que está, respondían. en Sudamérica. Claro, que hubo asesinatos de presidentes democráticamente Chile. electos, como en el caso de Chile y Salvador Allende. Así que, cuidado. Lo otro es, como señalas correctamente, el hecho de que Jennifer González hace esas expresiones en un momento en donde Donald Trump tiene como una gran propuesta política. Hacer un muro en la frontera para evitar que los latinoamericanos entren Sobre a todo los los Estados mexicanos. Unidos. Y entonces la política migratoria, fíjate lo siguiente, todos los arrestos que hemos visto en todos los medios de comunicación estadounidenses, tanto conservadores como Fox News, como también liberales como CNN, es contra latinoamericanos, lo que ellos llaman hispanos, lo que son caribeños. Ahí no ha habido arresto de migrantes ilegales rusos. O portugueses, o españoles, o franceses. No, es una política para subrayar que Latinoamérica es subhumano frente a la política pública del gobierno de Donald Trump. Y bueno, pues por eso es que pienso que esa contradicción que tú subrayas es muy propicia, porque lo que se ve es que en estos momentos que Jennifer González, que lleva 2 meses Cumplió el ya domingo como gobernadora de Puerto Rico y con el presidente Donald Trump, ha estado más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, y ahora lo que subraya es que va a pedir la estadidad en los Estados Unidos, le pide a sus jefes de agencia que también vayan a cabildear por la estadidad, en los momentos en donde más antagónico es el gobierno de los Estados Unidos. No que no lo fue antes, vamos a decir la verdad. Claro, históricamente es que, han habido claro, momentos en que lo ha sido, claro. Pero obviamente este es un presidente que se quitó los guantes y dijo, vamos a llamar las cosas por su nombre. Ese no es un proyecto político Bueno, y si viable. del micro vamos a ir al macro, un presidente que hace migas con Rusia y con Vladimir Putin en las Naciones Unidas, y finalmente saca sin ninguna diplomacia a un presidente de Ucrania que tiene una guerra desde el 22. O sea, estamos asistiendo a un mundo totalmente diferente como lo conocíamos, sobre todo con la política exterior de Estados Unidos. Sí, es un nuevo orden mundial, pero te voy a decir lo siguiente. No voy a decir lo gracioso, porque realmente no debería causar gracia, pero yo recuerdo cuando Rusia invade Ucrania, a mí me entrevistan y yo hice una declaración que esa invasión se debió precisamente a los intereses de la OTAN, y la idea de que los países de Occidente querían mantener a Rusia aislada mediante un cerco militar. Cuando yo dije eso, dijeron, Juan Dalmau apoya a Putin. Claro. Lo dijeron. Claro, me acuerdo. Y fue el ataque político del momento. Yo lo que estaba haciendo era una explicación geopolítico-militar de las circunstancias de lo que estaba causando, ¿verdad?, esa invasión. Bueno, pues ahora es Donald Trump, el candidato de Jennifer González, el candidato de Tomás Rivera Chats, el candidato de muchos del PNP, como Johnny Méndez, también presidente de la Cámara, que dicen ser republicanos. Ese es el que acaba, no digo yo de acostarse en la cama con Vladimir Putin, es que sacó de Casablanca a Solomir Zelensky, precisamente porque no está dispuesto a aceptar las condiciones que Putin quiere para la llamada paz. Así que esa es una contradicción enorme. Antes de pasar a Puerto Rico, y obviamente ahí trae un poco el discurso del miedo que fue visceral en la campaña política, me voy a quedar brevemente en el asunto geopolítico sobre lo que usted piensa fue importante de Zelensky, si llegó allí con una estrategia. Aquí definitivamente apoyo, yo tuve antes, no necesariamente lo voy a tener ahora. Si no es por el acuerdo, no llega a la Casa Blanca. ¿Realmente la estrategia le salió bien como está sonando ahora un poco aislado Estados Unidos frente a los países y a los dirigentes europeos? Yo creo que él debe haber visto varios escenarios. Es un escenario complicado cuando todos estos diálogos se dan tras bastidores. Ya hay unos acuerdos y unos entendidos, claro, que se firman. Sí, van a y luego lo que hay es una conversación agradable
y la conferencia de prensa. Eso no fue lo que pasó. Así que desde un inicio él tenía que haber previsto que Donald Trump iba a montar su espectáculo, sabiendo y conociendo la historia de Donald Trump con Vladimir Putin. Y por lo tanto, ese deslumbramiento que tiene Donald Trump con distintas figuras, como lo es también Kim Jong-il de Corea del Norte, como lo es Vladimir Putin, ese tipo de conducta él tiene que haberla previsto. Lo que creo que o sea, lo que puede que no haya calculado es que la encerrona fue de tal naturaleza que francamente se convirtió en como si fuera un programa de ¿cómo se llama esto? De tiempo real. Entretenimiento. Exactamente. Exacto. Pero la consecuencia, como señalas correctamente, fue que los países europeos cerraron fila. Y al día siguiente lo reciben, ¿verdad? En Inglaterra, ¿verdad? Distintos líderes europeos hicieron expresiones, hicieron expresiones a favor de él, que tal vez ese apoyo que hacía falta de Europa no se había manifestado de esa forma tan contundente, y habrá, ¿verdad?, que medir. Hoy que tú y yo conversamos, Estados Unidos paralizó la ayuda militar y económica a Ucrania. Eso significa que se abren las puertas para que pueda haber una nueva ofensiva de parte de Rusia contra Ucrania, pero habrá que ver cómo responde entonces Europa. Y eso complica, ¿verdad? Esa geopolítica. Y para los que nos están viendo, ¿verdad?, y nos están escuchando, que pensarán, bueno, pero eso son cosas que pasan lejos. Bueno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial murieron puertorriqueños. Cuando en Estados Unidos da catarro, aquí nos da pulmonía. Y las consecuencias económicas. Y las consecuencias económicas. Que no tienen que ver necesariamente con los fondos federales, a eso vamos ya mismo. Exacto. Yo hablo del miedo porque definitivamente esta campaña política estuvo matizada, si no privilegiada, por el discurso del miedo. El Partido Nuevo Progresista se montó desde el inicio y el Partido Popular le siguió con el discurso de Cuba, Venezuela y los dictadores, pero sobre todo con el miedo a que vas a perderlo todo. Y básicamente los fondos federales. Hoy hay un último mensaje de Donald Trump diciendo que va a ir contra todas las universidades que no controlen los derechos que yo pensaba que eran constitucionales en Estados Unidos, de la protesta, pero sobre todo en la libertad de expresión, que es en lo que se funda. Y el recorte de fondos viene, pero desde el día 1, desde el día 20 de enero, a través de todas las agencias. Ese nivel de doctrina del shock, de brutalidad en términos de la exposición de lo que piensa hacer el presidente, ¿lo esperaba para Estados Unidos? Obviamente con la consecuencia que tiene para Puerto Rico. En Puerto Rico se ha sufrido por mucho tiempo, y yo recuerdo cuando yo fui senador, combatir aquellas medidas que decían que tú no podías protestar en ciertos lugares. De hecho, en la Universidad de Puerto Rico se aprobaron reglamentos en donde tenías que pedir permiso en unos espacios particulares para hacer una protesta. Y ahora están pasando una ley. Y están pasando ahora un proyecto de ley. Yo voy a decirte lo siguiente. Las universidades son centros de choque de ideas. Por su naturaleza va a haber choque de ideas, y por lo tanto va a haber personas que se manifiestan, que quieren expresar su voz. Los estudiantes particularmente es parte de un proceso educativo complementario, y yo creo que Donald Trump está dando este paso peligrosamente para censurar esa libertad de pensamiento, y digo peligrosamente porque toda democracia debería aspirar a que precisamente a base de ese choque de ideas es que surge la expresión libre de cada ser humano y de las sociedades crecer y construir. Yo lo veo con mucha preocupación porque, por ejemplo, en las universidades en los Estados Unidos, contrario a lo que tal vez aquí se recibe en términos de información, hay protestas en muchas universidades todos los días, ya sea por los derechos de los afroamericanos, ya sea por los derechos de humanos, como en el caso de lo que está ocurriendo en Gaza y, ¿verdad?, la agresión militar de Israel, lo que son los derechos de las comunidades LGBTQ+. Entonces, de repente, ¿quién decide lo que es una manifestación que es contraria a los intereses
en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, que sería, si tú no piensas como Donald Trump, tu expresión merece ser perseguida y no está protegida. Y eso incluye la prensa, que lo vemos también en el caso de Puerto Rico. Eso incluye la manifestación de distintas organizaciones de base o lo que puede ser organizaciones no gubernamentales o estudiantiles. Y eso es peligroso porque ese es justo un paso previo a la tiranía. Es que si tú no estás con el tirano, tú entonces eres enemigo del tirano. Y si eres enemigo del tirano, entonces vas a la cárcel, eres perseguido, no tienes oportunidades. En el caso de lo que ha propuesto Donald Trump, ya no solamente es que si tú te manifiestas y la universidad te lo permite, la universidad pierde fondos federales. Pierde fondos. Pero si la universidad te lo impide y tú lo haces, la universidad te tiene que votar. Exacto. Y tú puedes ser un estudiante de 4 puntos y ser un científico de cohete. El mérito académico no importa. Lo que importa es cuál es tu mentalidad y tu expresión con respecto a lo que tú crees. Exacto. Y ese no puede ser un criterio académico, universitario. Es peligrosísimo, es peligrosísimo. Jennifer González ha demostrado en estos 2 meses que es bastante copycat de las políticas de Trump. Y cuando digo copycat, pues sabemos que es la imitación, es la búsqueda de seguir una línea porque el otro le traza el camino. Llegaremos a eso, sobre todo con relación a la universidad. Ha demostrado con los migrantes que va a ser lo que Donald Trump diga, porque ya dice que no puede perder fondos federales cuando realmente la pérdida de fondos viene por otro lado. ¿Le parece que sí que son un peligro? Es un peligro, pero déjame hacer una reflexión, ¿verdad? Yo creo que Jennifer González es en parte un copycat, es decir, una copia de Donald Trump. En otra parte no. ¿En qué parte no es una copia? Donald Trump comenzó su presidencia con una política pública avasalladora, con un plan definido. Jennifer González solamente ha presentado 3 proyectos de ley de administración, el primero siendo para proteger a sus suegros en la parguera. Ella no vino con un plan definido. Así que yo creo que en el caso de Jennifer González no hay una correlación. Donald Trump tenía y tiene diseño. Un proyecto. Ella quería ser gobernadora, pero no quería gobernar. ¿En qué sí se parecen? Y en eso es la parte peligrosa. En que ambos saben utilizar las comunicaciones para distraer la atención, para buscar la manera de que no vea el país lo que está sufriendo, lo que, ¿verdad? Las políticas públicas dañinas que se pueden estar tomando. Por eso cuando yo decía recientemente que ella estaba de viaje y pachanga, es que de verdad, si uno ve el contenido de sus redes sociales, si no estaba bailando merengue en el Fitur, si no estaba bailando como hace Donald Trump, cuando la juramentación de Donald Trump, cuando no está en la cosa esta de tomarse fotos en la fortaleza con el esposo, con la familia, cosa que no tiene nada malo, pero es que ese es su único contenido. Entonces de repente ella está utilizando como si fuera un reality show lo que debe ser la responsabilidad de gobernar en un momento en donde Puerto Rico está en unas condiciones de 17 años de depresión económica, de lo que tiene que ver con una quiebra fiscal, lo que es la Junta de Control Fiscal, lo que es la presidencia de Donald Trump, lo que ha pasado con los arrestos de los migrantes, etcétera. ¿Qué me preocupa? Que es lo que tú señalas. Me preocupa que pueden aprovechar o intentar aprovechar lo que es la presidencia de Donald Trump para establecer en Puerto Rico mayores medidas penalizantes contra la prensa independiente, contra los estudiantes, contra lo que puede ser la expresión de la oposición política. No porque no haya pasado antes. Pasó con el chat de Ricardo Rosselló y como estaban persiguiendo a los opositores políticos y a la prensa. Ha pasado cuando se ha aprobado legislación para perseguir a los que protestan o hacen una manifestación en distintos contextos. Ha pasado contra el independentismo, que lo encarcelaron y lo masacraron y lo asesinaron. Pero en este caso que constituya una política pública sobre la mesa, legalizando lo que a todas luces es inconstitucional y sería ilegal. Y de nuevo, es peligrosísimo para una persona que combatió en una campaña de miedo, supuestamente, que sería yo el que traería políticas públicas dictatoriales o de alguna forma que menoscabaría derechos de la ciudadanía. Ha sido la administración de Donald Trump
y por lo que podemos anticipar y lo que hemos visto del liderato del PNP ya por expresiones, por acciones, por proyectos de ley, es una política de continuar violentando esos derechos esenciales para la ciudadanía. Voy a dejar la campaña electoral para el final, Okay. sobre todo el resultado de la campaña electoral y las estrategias y cómo están ustedes de cara, no al 2028, sino de lo que yo entiendo debe ser la campaña política que no debe acabar, aunque tiene otros pespuntes. Y es que en 2 meses, además de lo que usted dice, que Jennifer González solamente ha traído 3 proyectos, el nivel de lo que nosotros llamamos la manipulación de la campaña política que se traduce en el gobierno de Puerto Rico, no solamente es más alto, sino que parecería que no hay un plan, sobre todo sobre el conocimiento de lo que son las agencias públicas. Jennifer González no solamente nombra a su gabinete bastante tarde, sino que a quienes nombran se pueden señalar con personas que tienen bajo perfil en algunos otros momentos, otros que sencillamente no son conocidos y que pensaríamos no por la juventud. Y voy a dar un ejemplo. El secretario de Desarrollo Económico dijo a los 2 días de haber sido nombrado que tenía miedo porque se iban los fondos federales. O sea, ¿hasta dónde este gobierno no vino con la certeza de lo que estaba haciendo, más allá de lo que usted dice que no tiene proyecto? Mira, yo creo, además de que no tenían proyecto, ellos querían ganar elecciones y un poco tomar el presupuesto del país como si fueran piratas al abordaje. Pero yo creo que hay unos elementos muy particulares del gobierno de Jennifer González que merecen también una profunda reflexión. Número 1, Jennifer González creó un precedente. Ese precedente fue que retó a un incumbente de su propio partido y lo derrotó en una primaria. Eso generó que personas que antes podían estar vinculadas al gobierno, bien o mal, no quisieran colaborar con el gobierno de Jennifer González. Así que ahí tiene, ¿verdad?, ese dilema interno de su partido. Segundo, que Jennifer González, por su trayectoria histórica política, si tú te fijas, siempre ha estado detrás de alguien. Siempre ha sido porque llegó a la Cámara porque Cucuza Hernández la apoyó, después fue presidenta de la Cámara porque ganó Luis Fortuño y barrieron y, ¿verdad? Siempre alguien impulsó su carrera política. Ricardo Rosselló cuando gana, ella entonces puede ganar la comisaría residente. Ahora le tocó ejecutar. Siempre fue parte de un cuerpo colegiado. Y por lo tanto, cuando tú eres parte de un cuerpo colegiado, como las cosas no dependen de ti, tú no dependes de que tú ejecutes. Ahora le toca ejecutar a ella y no creo que tiene esa disciplina. Y en tercer lugar, lo que usted señala con corrección, que es que entonces las personas que han sido disponibles para ser parte de su gobierno fueron sus colaboradores políticos electorales. No tienen una trayectoria de gobernanza o de ejecución en agencias de gobierno. Cuando tú tienes que tu secretario de la gobernación es tu director de campaña, cuando la secretaria de Estado es la esposa de tu director de campaña, cuando tú tenías una persona en manejo de emergencias como Nino Correa que tenía la confianza del país, más allá de líneas partidistas, yo no sé de qué partido es Nino. Yo lo hubiese dejado en mi gobierno. Él es de Barrio Colo, de allá, cerca de donde yo estoy, Nino. Tú sabes que yo te conozco un poco. Pues Nino, pues ya sabes que no importa, claro. Es la ejecución política la que te dio un respeto general. De repente le preguntan a ella si lo dejaría en el puesto y dijo contundentemente no. Y le preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y nombra una persona que no la conozco, no sé quién es, pasar el proceso de el comisionado de la policía de Bayamón. Pero que no, pero ahí tienes entonces la atadura de que Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, fue el padrino político en el proceso de campaña. Entonces lo que ha montado es un andamiaje político electoral que no es gubernamental. Y eso es peligroso porque entonces para un país
que enfrentamos los retos que enfrentamos y donde uno de los principales problemas ha sido precisamente la política partidista dentro de la ejecución de gobierno, entonces lo que está montando es un operativo político partidista que le responda a ella, más allá del PNP, que le responda a ella. Y yo creo que eso ha sido parte del problema que ha tenido. No tenía plan, no tenía estrategia y no tenía tampoco el deseo de gobernar. Quería llegar a la gobernanza por llegar, porque hay muchos fondos accesibles para gente que esté cerca de ella, pero al final del camino lo que están, como dije anteriormente, como piratas al abordar. Y eso veremos, porque si los recortes se dan como aparentan darse, ellos es posible que se sentaron en la mesa y no duren mucho. Eso puede ocurrir. Una de las cosas que a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo he estado visitando después de las elecciones, he visitado más de 50 municipios en distintas actividades, pero a mí me ha llamado la atención como gente incluso que son estadistas. Me han dicho, ella no va a terminar el cuatrenio. Y yo creo que va a tener en parte que ver con el tema de su falta de ejecución política gubernamental, política con P mayúscula. Pero además, lo que venga de Washington, cuando comiencen los recortes, la paralización, lo que tiene que ver con lo que está pasando con migrantes en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no es una jurisdicción como si tú estuvieras arrestando a migrantes en El Paso, Texas. Aquí nosotros tenemos unas afinidades, claro, porque somos un país latinoamericano, caribeño, en donde reconocemos que la comunidad, por ejemplo, dominicana, que es la más amplia de migrantes, aporta económicamente, aporta culturalmente, aporta intelectualmente. Oye, eso va a generar un disloque y bueno, ella va a tener que enfrentar esos retos y no creo que tenga las herramientas. Cuando usted habla de esa línea de que siempre ha tenido a alguien que le empuja, a mí se me ocurre la figura del que tiene padrino se bautiza. Y Puerto Rico ha vivido en los últimos años con relación a la corrupción esa búsqueda de justicia cuando tiene alguna situación que no la ve en la justicia que se da para aquellos que tienen padrino. Así que es interesante que ella esté, según el análisis suyo, en esa posición cuando el país tiene de frente esos mismos ejemplos. Así es. Pero fíjate, Carmen Enid, cuando sale, por poner un ejemplo en el caso de Jennifer González, cuando sale la información original del tema de la construcción en la Palmera, etcétera, ¿qué fue lo primero que ella contestó? Esa no es mi familia. Aún cuando estaba casada. Ella tampoco estaba en el Ejecutivo cuando estaba en el Ejecutivo con Ricardo Rosselló. Con Ricardo Rosselló, y además el gobierno de Pedro Pierluisi no era su gobierno. No era su gobierno. Aunque ella corrió y era comisionada residente bajo el PNP. Entonces, siempre está esa doble cara que le ha causado, y yo lo he dicho en otras ocasiones, esa relación tóxica con la verdad. Pero la realidad es que lo que tú planteas de cómo el país tiene cada vez menos tolerancia con la idea de la corrupción y de que si yo no tengo padrino, yo no me bautizo, es una manera de ver dos países. Una parte privilegiada, que son los protegidos, y el gran pueblo, que tenemos que estar moliendo vidrio con el pecho todos los días. Y yo creo que cada vez hay menos tolerancia con eso, y lo reflejó el resultado electoral de las pasadas elecciones, como las del 2020 y las del 2016. Esto viene construyéndose, pero yo creo que cada vez hay menos tolerancia con ese tipo de abuso. Vamos a la elección, y quizás debemos empezar por ahí. Yo el otro día escuché en algún sitio una entrevista con usted que dijo que a usted no le gustan las campañas negativas. ¿Cómo usted define las campañas negativas? Mira, yo te voy a hacer una admisión. Parte de la introspección que yo he hecho de la campaña es que yo cometí un error. Y un error fue que yo no creo en campañas negativas porque yo nunca he pensado que tú debas utilizar ataques personalistas o ataques, ¿verdad?, directos a un candidato con respecto a cosas que no tengan que ver sus ideas o sus propuestas o su historial. Eso es otra cosa. Así que mi campaña no recurrió a algo que debió haber hecho. ¿Pero qué le debió haber dicho a Jennifer González que no le dijo? Por ejemplo. Por ejemplo,
ella es parte del historial de corrupción y mal gobierno del PNP. Ella fue cómplice de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Ella fue partícipe y fue protagonista de momentos en donde se encubrieron actos de corrupción. Y eso no es una campaña negativa visto ahora, ¿verdad? En retrospectiva. Okay. Eso es el resumen. Ese es el historial. Y tal vez yo fui muy cuidadoso en no querer caer en eso y debí habérselo recordado al país. Obviamente la prensa lo hace como parte de su rol de fiscalización. Obviamente pues también lo que eran ¿verdad? Todas las momentos extra. orgánicos en las redes, lo que fuera. Pero oficialmente yo nunca entré de esa forma y pude haberlo hecho. Así que cuando yo digo lo de campaña negativa, tal vez debo cualificar lo que es tu pregunta. Yo no voy a atacar a Jennifer González por razones familiares, personales o lo que fuera, cosa que otra gente la atacó. Pero yo debí haber subrayado más lo que había sido su historial nefasto con respecto a su ejecución política en las posiciones que ocupó. Y nada, uno aprende y con humildad así lo recibe. En este momento hay una intervención, yo diría que de un 99.9% del esposo de Jennifer González en las actividades oficiales. Uh-huh. Eso lo paga el pueblo de Puerto Rico. Uh-huh. Eso es una cuestión de hecho. No sería una campaña negativa decir qué hacía José Jovín Vargas, que supuestamente es médico, todo el tiempo en las actividades. Y el problema no es que participe, porque obviamente su esposa en algún momento, claro, si usted tiene una posición oficial, claro, va con usted a... Claro. Lo que pasa es que lo posicionan, claro, a nivel visual como si él fuera algo del gobierno de Puerto Rico. Sí. La gente necesita saber quién está pagando. Sí, porque... y fue un planteamiento que se hizo, por ejemplo, en el pasado cuatrienio con Pedro Pierluisi, uh-huh, y su hermana Caridad Pierluisi. Claro. Y es un planteamiento que se hace, por ejemplo, se había hecho con Joe Biden y uno de sus hijos. Sí. Así que yo pienso que eso es un planteamiento legítimo, no es un ataque a la familia, porque claro, no tiene que ver con un asunto familiar. Uh-huh. Contrario a lo que me pasó a mí en la campaña, que sí me atacaron con aspectos que eran mentiras, uh-huh, para asuntos familiares, pero y nada, y mi familia ya estábamos preparados para eso, pero lo que digo es que hay una distinción y yo comprendo esa distinción y creo que es algo que de cara al futuro hay que ser más abiertos en términos del mensaje que se le envía al país, porque los que aspiramos a ocupar puestos públicos y puestos políticos importantes como la gobernación, pueden ser otros, cada cual tiene que dar explicaciones con respecto a cómo se usan los fondos públicos, cómo se usan los espacios públicos, cómo se usan las influencias de acuerdo al espacio público que ocupas, y por lo tanto, esas son explicaciones legítimas que uno puede exigir. Lo que sí ha sido en este análisis de la campaña electoral y del resultado es vocal con relación a los medios de comunicación que participaron de alguna manera en el discurso, sobre todo del miedo, la retórica del miedo, los periodistas que manejaron ese tipo de información. Yo no los menciono aquí, ustedes saben que yo, cuando tengo que mencionarlos, los nombro con nombre y apellido. No tiene uno Alex Delgado, no te vamos a mencionar. me va a dar la oportunidad de decir algo, porque hoy, precisamente, esa gente que no me quieren tanto que me cogieron en bonitasradio.com. ¿De verdad? ¿Por qué será? Ustedes saben que yo estoy pegada y ustedes no. Ustedes están atrás, ustedes son medios tradicionales. Eso es todo. Volviendo acá, me la tenía que sacar. Sí, no, para que tú veas, pero eso ayuda. Pero claro, y es legítimo. ¿Para qué estamos en esto? Sino para decirlo de frente. Claro. Pero a lo que voy es que me parece importante porque, y le pregunto, si eso fue una respuesta a lo que recibe de la gente, de su crítica, de lo que tienen las audiencias como crítica, de lo que somos los medios de comunicación. Somos periodistas independientes por un lado y otros que están encajados en otra estructura. No, mira, yo te voy a decir esto, y ¿verdad? Esta es mi experiencia.
La gente con la que yo he tenido oportunidad de hablar después de la campaña y que son personas que se hicieron disponibles para ser candidatos y candidatas, funcionarios de colegio, te digo, más de 50 pueblos visitados, etcétera. No todos están de acuerdo con la manera en que algunos miembros de la prensa o algunos programas de televisión, radio, etcétera, proyectan unas cosas. Pero es una discrepancia desde el punto de vista de la opinión, ¿verdad? De una opinión en cómo se cubre o cómo se hace. Pero de lo que tampoco tengo duda es que están claros en que hay unos medios o unas personas que lo que tienen es una plataforma político-partidista que se visten del ropaje prestigioso de decir que son periodistas, prensa, estaciones de radio, noticiosas, etcétera, y que llevaron a cabo una campaña política. Son dos cosas distintas. Yo puedo discrepar de una visión que tú tengas, tú puedes discrepar de una visión mía, tú tienes tu ejercicio fiscalizador, yo tengo mi función como portavoz político de un partido, un movimiento político, pero eso es una discrepancia de opinión o de visión. Lo otro es cuando tú tienes y te conviertes como medio de comunicación en un abanderado político partidista. Y lo puedes hacer, pero dilo. Entonces, ¿qué pasó en esta pasada campaña? Jennifer González recogió más de 15 millones de dólares en contribuciones para su campaña, pero no fue solamente eso. Fue un super PAC que se hizo llamar Democracia y Prosperidad, sí, en donde recogieron más de 5 millones de dólares. Fue empresarios que le escribieron a sus empleados a decirles que no podían votar por candidatos de la alianza y por el cambio, porque perdían sus trabajos. Fue un programa de chismes que vino específicamente, exclusivamente. Llegó en agosto y se fue en enero, en donde había una estación de radio que campana a campana era el único tema. Y por lo tanto, mi experiencia ha sido eso. Una cosa es discrepar con el ejercicio que puedan ejercer personas en su función importante de fiscalización como parte de la prensa. Pero otra cosa es, básicamente, convertirte en una agencia de publicidad o en un portavoz de una campaña política sin disimulo alguno. Y si tú fueras a calcular el costo del tiempo en medios que se le dedicó a Jennifer González en estaciones de radio, televisión, etcétera, más de 30 millones de dólares. Mi campaña tenía 1.2 millones de dólares. Era una desproporción enorme para enviar un mensaje. Y aún así el 32% votó con la alianza. Y eso es lo histórico, que aún así el país, como mencionaste anteriormente, que tiene la agudeza de ver cómo están las cosas y cómo van esos dos polos de los pocos privilegiados y los que es el gran país muriendo vidrio con el pecho, de repente pues dieron el paso. Y por mí, yo puedo decir que votaron personas que no pertenecen a una tribu político-partidista. Por mí votaron independentistas de Victoria Ciudadana, del Partido Popular, estadistas, no afiliados, personas que se inscribieron nuevos, jóvenes. La variedad más grande, con una aspiración de esperanza y de cambio que es extraordinario, y por eso es que yo creo que aunque el resultado no es el favorito, pero caramba, como decía el poeta, no es perfecta, más acerca a lo que yo simplemente soy. Claro. Silvio siempre sirve. ¿Qué demográfico, si han hecho análisis, qué demográfico le debió hacer falta a la alianza electoral para o ganar o tener un poco más de votos? Yo creo que el gran reto era el demográfico de los adultos mayores. Esa es la verdad. ¿Después de 60? Exactamente. ¿O un poquito más allá? No, después de 60. Por ejemplo, en votos de 18 a 35 años, yo obtengo un 57% del apoyo, básicamente. Sí, ese está voto. Bastante claro. Cuando se hicieron los simulacros electorales en escuelas superiores y universidades, sí, también era 70%. Cuando iba sumando, ¿verdad?, de acuerdo a las edades,
Pues ya hay también pues la costumbre, las culturas de votar bajo la misma insignia. Yo creo que esa campaña de miedo que tú señalas, Carmen Enit, yo no creo que estaba tanto dirigida para quitarme votos de personas que ya me apoyaban. Yo creo que el PNP se preocupó primero del 11% que las encuestas le daban a Proyecto Dignidad. Claro. Y terminando reduciéndolo a 6%. Sí, definitivamente el gran perdedor fue Proyecto Dignidad en ese sentido. Proyecto Dignidad. Y un sector tal vez conservador del Partido Popular que pudiera votar por Jennifer González. Así que ese último empuje, ¿verdad?, de las últimas semanas, de una campaña de miedo, terror, a falta de virtud propia, pues que se recurre pues al miedo y a la mentira. Y eso fue lo que hicieron. Y no me restaron los votos con respecto a la fortaleza electoral que íbamos aumentando en la alianza, sino que terminaron afeitándole a Proyecto de Dignidad y tal vez algunos al Partido Popular, porque muchos populares también apoyaron el proyecto de la alianza y ellos votaron por mí. Habría que afinar el mamotreto del programa de gobierno. Cuando yo digo mamotreto, no lo digo por grande. Lo digo por pesado desde el punto de vista del contenido. Sí. Este país, y no somos nosotros nada más, se ha convertido también en un país no solamente menos lector, sino con menos capacidad para consumir y tener más análisis crítico con relación a algunos textos. Y quizás el Partido Independentista siempre ha tenido la fama, y no creo que haya cambiado muchísimo, de llevar ese nivel de comunicación no necesariamente consumible por una audiencia que es mucho más amplia. Mira, yo te puedo decir, por una parte, que para mí era importante que el país viera que teníamos un mapa de ruta definido y que teníamos, más allá de conceptos o ideas, esto es lo que queremos hacer. Pero tienes razón en que una de las cosas que yo puedo ver con humildad y ahora, ¿verdad?, en retrospectiva, que debió tal vez haberse preparado una especie de programa de gobierno de Patria Nueva mucho más accesible, directo, con unos puntos más precisos. Claro, la alianza teníamos unos 12 puntos de común acuerdo, que eran puntos mucho más resumidos y eran mucho más directos al grano. Pero sí, tienes razón. Es importante tener un programa de gobierno y que la gente vea que uno toma en serio los asuntos de gobernanza, de corrupción, de qué haría, de qué cambiaría con respecto al medio ambiente, recursos naturales, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero sí, debe ser más digerible en términos de comunicaciones. Y eso es parte también de lo que uno tiene que aprender del proceso. Ahora vamos a la alianza. Evidentemente hubo gente en el Partido Independentista que no necesariamente se convenció por votar por Ana Irma Rivera Lacén. Las teorías son múltiples. Yo podría decir que mi análisis definitivamente hubo cosas que no cuajaron en esa alianza desde el punto de vista de algunos candidatos y del Partido Independentista. Es demasiado tiempo, 75 años, siendo un partido de minoría, quedando no inscrito, teniendo que volver a inscribir, o sea, y hay una cultura ahí que nadie la puede despintar. ¿Hasta dónde influyó la historicidad personal de la gente en el Partido Independentista para no acercarse a la alianza como una posibilidad? Mira, yo te puedo decir esto y, ¿verdad?, contrario a lo que yo había escuchado por medios de comunicación, ¿verdad?, los corporativos, que es que había una resistencia interna en el PIB, de que no hubiese alianza, incluso se lo atribuían a Rubén Berrío, a Fernando Martín. Eso nunca ocurrió. Hubo desde un inicio, después de las elecciones del 2020, nosotros pudimos romper con lo que había sido tal vez una tradición o una cultura política institucional de protegernos, de estar encerrados en la tormentera, porque el huracán era desaparecer, y de repente sacamos 14% de los votos. Entonces ahora, ¿cómo podemos construir? Y puedes salir de la tormentera y puedes lanzar puentes. Y de ahí vino el diálogo con Victoria Ciudadana, inicialmente con Manuel Natal, luego con una comisión de diálogo mutuo. Así que
esa resistencia no la hubo. Y cuando se planteó dentro del partido hacer el entendido con Victoria Ciudadana y además que apoyara a Neima Rivera Lacén como candidata a comisionada residente, se aprobó en el Comité Central por unanimidad. Puede ser que tú tengas razón, o pienso que tienes razón, en que obviamente el PIB tiene 78 años, bueno, 79, creo que cumple 80 el año que viene. 80 el año que viene. De una cultura más institucional, Victoria Ciudadana venía de una primera elección en el 2016 y era un poco una alianza. Así que tal vez había una cultura de mayor, ¿verdad? De ceder. Soltura político-electoral. Pero, dicho eso, hay unos elementos que hay que evaluar antes de llegar, ¿verdad?, a señalamientos. Por ejemplo, en el caso de la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén, Ana Irma Rivera Lacén es candidata finalmente certificada en julio, a meses de las elecciones. Ella no podía hacer una campaña que pudieron haber hecho otros o que hicieron otros desde diciembre o enero, porque no se sabía si iba a aparecer en la papeleta, si iba a aparecer bajo la insignia de Victoria Ciudadana, si el PIB entonces la incluía dentro de su papeleta porque habían excluido la oportunidad de que ella lo fuera bajo su insignia. Todo eso fueron cosas que se dialogaron, los bastidores, posibilidades. Una vez fue candidata bajo Victoria Ciudadana, tuvo el apoyo completo. Segundo, la ley electoral no permitía la coaligación, lo cual entonces era una campaña de voto mixto. Sigue siendo por una candidatura o por, ¿verdad? Entonces es una camisa de fuerza porque yo no podía hacer anuncios a favor de Ana Irma porque era una transferencia ilegal de fondos a su campaña, ni ella conmigo. Así que había una limitación enorme. Y lo otro, que yo pienso que tal vez dentro de los que habían apoyado el proyecto político de Victoria Ciudadana en el 2016, algunos no apoyaron esa candidatura y tal vez apoyaron la candidatura, ¿verdad?, de Pablo José Hernández Rivera. Y no lo digo por menospreciar el esfuerzo enorme, extraordinario que hizo Ana Irma, que yo creo que hay que reconocerlo. Pero lo pienso porque, pues, cuando pasan las elecciones del 2016, uno ve los resultados electorales que obtuvo la doctora Sayira Jordán, y cuando comparas con los de Ana Irma, pues no son, ¿verdad?, no corresponden. Ocurre en el caso de la candidatura de Manuel Natal. Manuel Natal, que aunque aumentó votos en esta campaña en términos numéricos, en términos porcentuales, pues no fue igual a lo que se logró en el pasado, aun cuando el Partido Popular obtiene menos votos en la candidatura de alcaldía. Sí, pero aumentaron los del PNP. Aumentaron los del PNP. Muchos populares que habían votado en el pasado por Rosana López, pues en estas elecciones no apoyaron a Manuel Natal, y Manuel Natal era candidato único en San Juan con respecto a que el PIB no postuló candidato. Exacto, la alianza. O sea que hay unas complejidades del proceso y de cómo se lleva el mensaje, cómo la ley electoral amarra, que hay que evaluar, y yo creo que tenemos que tomarlo como lecciones, asumirlo con humildad, ¿verdad? Y saber dónde se pudo haber fallado, dónde podemos mejorar y ampliar la alianza, fortalecerla. Esa es mi actitud de puertas abiertas. Yo creo que logramos algo histórico. O sea, el día de las elecciones, la noche de las elecciones, la alianza, más allá de los votos que yo obtuve, o Ana Irma, nosotros ganamos el precinto 2 de San Juan, el precinto 3 de San Juan, el precinto 4 de San Juan. Luego vienen entonces también los votos estos adelantados, sí, y el voto por correo, que también tenemos que hacer arreglos para que nos preparemos de cara al futuro a eso. Pero caramba, hicimos historia. Logramos ser la segunda fuerza política del país, cosa que no ocurría desde hacía décadas y décadas y décadas. Desde que el PNP y el Partido Popular se están turnando en el poder desde el 68, que es la primera vez que compite el PNP. O sea que, pero tenemos que sí hacer esas evaluaciones y hacerlas de una forma interna y tener un cuidado, Carmen. El PNP tiene el poder político ahora. El
Poder político me refiero al poder de gobierno. Cámara, Senado, gobernación. Lo que estemos discutiendo públicamente puede ser el mapa de ruta para enmiendas a la ley electoral que impida que se puedan lograr mejores entendidos de cara al futuro. Así que hay que tener también discreción, disciplina, y esas cosas se deben discutir. Yo me voy a ir a la disciplina porque candidato por candidato nosotros podemos hacer análisis de por qué, por ejemplo, muchos populares votaron fuera de la alianza, que habían votado popular y eran posiblemente en San Juan que votaran en contra de Miguel Romero. Hay mucho de mal utilizar los nuevos medios de comunicación, en la manera, en la respuesta, en la pelea chiquita, la madurez versus la inmadurez. De candidato a candidato se puede ver la lentitud con que contestan. Pueden estar 3 días. El otro día a mí me llegó una información que realmente nosotros la habíamos sacado 5 días antes y ya había dejado de ser noticia 3 días. Y ahí en ese momento hicieron el comentario. O sea, se puede ir persona a persona y se puede establecer. A mí lo que me preocupa, o lo que yo creo que está puesto allá afuera de preocupación, es la conversación entre esa misma gente que apostaron y que estuvieron disponibles y que el país le dio un 32% para que fueran una posibilidad. ¿Usted cree que hay en esa misma gente, incluso para no correr por las mismas posiciones y asumir otro discurso, pero para provocar una alianza hacia el 2028? Yo te puedo hablar de mí. De parte mía, la mayor disposición. ¿No ha hablado con los demás? Yo tuve reuniones después de las elecciones con Ana Irma, me he reunido varias veces, me reuní con Manuel Natal, tuvimos oportunidad de conversar un buen rato, y tengo con ellos una relación de extrema cordialidad y candidez en los momentos que hemos tenido que hablar. Nos hablamos, cartas en la mesa. Pero te admito que después de las elecciones hubo personas que hicieron tal vez expresiones públicas que se malinterpretaron tal vez que estaban dirigidas al PIB. Yo creo que estaban más dirigidas a procesos internos de Victoria Ciudadana. ¿Qué puede estar ocurriendo en términos internos en Victoria Ciudadana? Recuerden que este acuerdo no fue un acuerdo de una fusión. Victoria Ciudadana como organización tiene su independencia y autonomía. Un colectivo y nosotros somos exacto. Nosotros manejamos lo nuestro. Así que pienso que tal vez puede haber unos procesos internos que ellos tendrán que manejar o evaluar. Pero de que Victoria Ciudadana como institución favoreció la alianza bajo los términos que se dialogaron con personas que estuvieron muchos días reunidos para presentarle al país la mejor opción dentro de una ley electoral antidemocrática. Y yo te voy a decir algo que no he dicho públicamente. Voy a decir algo. Y te lo digo porque te dije que yo quería que esto fuera una conversación que sirviera de reflexión. Al principio, cuando comenzamos las conversaciones, yo pensé que lo que se iba a alcanzar era un apoyo entre Manuel Natal y yo para 2 candidaturas. Y yo pensé que ese iba a ser el entendido entre Victoria Ciudadana y el PIB. Afortunadamente me equivoqué. Afortunadamente me refiero a que esas conversaciones fueron abriendo camino. Y de repente, caramba, pues yo soy el candidato a la gobernación con el apoyo de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, comisionada residente, con el apoyo del PIB, Manuel Natal, candidato único en San Juan. Hubo 5 alcaldías en donde había candidatos únicos, ya sea de Victoria Ciudadana o del PIB, con apoyos mutuos. La ley exigía que hubiese 50% de las candidaturas a las alcaldías de cada uno de los partidos, así que hubo momentos que hubo competencia fraternal. Nos distribuimos los distritos senatoriales uno y uno, y los distritos representativos en equidad, en términos de tratar de buscar un balance de casi igualdad en términos de la representación. Había casos en donde hubo competencia fraternal, pero fueron los menos.
Y que lográramos eso fue algo extraordinario, cosa que no ha hecho partido político alguno en la historia política del país. Porque antes hubo coaligación, cuando la alianza, Claro, cuando la porque coalición. eran legales. Pero aquí fue muy entendido de una forma muy compleja para poder llevar ese mensaje. Y logramos algo histórico. De cara al futuro, me gustaría que aprendamos de los errores del pasado, que tengamos ese mismo nivel de desprendimiento y de apertura, y de que tengamos cuidado con respecto a lo que pueda hacer el PNP en la legislatura y en la gobernación para evitar que se den esos entendidos de cara al futuro. O sea, que no... Voy a poner 2 ejemplos. Que no los coja de sorpresa lo que precisamente provocó Edwin Mundo cuando se quedó callado y dijo tenían que buscar endoso. No los coja con los calzones abajo, dirían en country. El hecho de que hay una persona preparándose como Alexandra Lúgaro porque quiere asumir que vino a salvar una colectividad, que eso no los coja. Que podría... pero yo lo veo más allá, yo lo veo más allá de quiénes pueden ser en el futuro candidatos a qué. Y eso hay que ganárselo, y eso hay que probarlo, ¿verdad? Con historial, con ejecución, con lo que se hace. Pero mi preocupación es, por ejemplo, oye, nada impide que el PNP... Es que no quiero dar ideas. No. Pero lo que quiero decir es... Lo entiendo perfectamente. O sea, pueden incluso reducir la edad del voto por correo. La pueden aumentar. Por poner un ejemplo. Pueden hacer más difícil la inscripción de nuevos electores, que son electores jóvenes cuyo perfil demográfico es a favor de cambio y de alianza. Y que fue el perfil que votó a favor de mi candidatura. Pueden hacer, como ya están haciendo, de la Comisión Estatal de Elecciones una agencia de gobierno como si fuera un subcomité del PNP. O sea, tenemos que tener cuidado porque en la medida en que demos, ¿verdad?, los pasos que tenemos que dar, el PNP no solamente es que tiene la legislatura y la gobernación, tienen el Tribunal Supremo. Exacto. Esos fueron los que sacaron a los legisladores de Victoria Ciudadana de la papeleta. Tal vez la historia electoral sería distinta y hubiesen logrado la elección. Esas personas, y lo sacaron de la papeleta, que habían cumplido con la Constitución, pero lo sacaron. Sacaron a Ana Irma Rivera Lacén. Fue una acción de ella como candidata federal, que acuda al Tribunal Federal, que sí, entonces era la jurisdicción, la jurisdicción, y el tribunal reúne a la comisión y dice, o se ponen de acuerdo o yo decido. Y por miedo en la comisión, el PNP dijo, no está bien, ponle la papeleta. Porque sabía que podía tener un efecto incluso en otras decisiones que se habían tomado acá. Así que tenemos que tener ojo avisor. Pero, ¿quiénes serán candidatos de cara al futuro y las consideraciones? Pues. Pero, por último, le pregunto, ¿le parece que se está preparando Alexandra Lúgaro? Yo no sé. Alexandra Lúgaro, francamente, es una persona que ha tenido éxito electoral. O sea, ha salido muy bien en las elecciones cuando ha comparecido, ha hecho historia. Pienso que ella está en una etapa de su vida que ella misma ha dicho que ella prefiere ocupar unos espacios políticos, y creo que ahora, ¿verdad?, en unos programas y unos espacios de medios está ocupando esos espacios. ¿Qué ocurra de cara al futuro? Difícil de predecir, pero las cosas en política cambian, ¿verdad? De un día a otro. De un día a otro. Pero más allá de cambiar, el país también cambia de actitud. Y bueno, una persona que puede tener unos apoyos en un momento dado, tal vez no los tiene en el futuro. O una persona que no tuvo unos apoyos en el pasado puede tener unos apoyos de cara al futuro. Yo saco en el 2012 2.9% de los votos. Y en el 2024, 31% de los votos. Y de repente pues, las cosas cambian. Y sí que hay que ver. Y eso va a depender de las ejecutorias de las personas y de cómo usan los espacios que tengan. Porque no es que tienen que estar en político electoral, ¿verdad? Claro. Pero esos espacios que usen,
si son consistentes con los mensajes que han tenido o decir que representan, pues eso es una continuidad. Si de repente para ocupar unos espacios, y no me refiero a ella particularmente, a otras personas también, porque aquí ha ocurrido algo, Carmen Enid. Ahora me voy a desahogar yo. Ajá. Tú sabes que en esta campaña electoral pasada había cuantos podcasts y cosas y lo otro. Yo no sé si tú te has fijado en esto, pero te lo voy a decir. O por lo menos a quienes te ven y te siguen. Después de las elecciones, yo había participado de más de 50 podcasts, algunos repetidos, más conocidos, menos conocidos, etc. Después de las elecciones, aquí, personas vinculadas al PNP han establecido medios de comunicación nuevos, han establecido podcasts, habiendo sido parte del chat de Ricardo Rosselló. Es así. Están como analistas en programas de televisión, estarán como analistas en nuevos programas de televisión. Entonces uno ve una ofensiva para establecer una narrativa que fue lo que te dije ahorita, que es la diferencia. Una cosa es la diferencia de una prensa independiente, propia, con su espacio constitucionalmente protegido, y que puede uno tener discrepancias, pero es lo que es, porque es discrepancias de opinión. Otra cosa es cuando uno ve que están montando el muñeco. Y ese muñeco ya lo montaron en las pasadas elecciones, trayendo sí, por diseño. La exclusividad de aquel programa de chisme. Y el país tiene que estar atento, porque estamos en tiempos de la posverdad, donde uno tiene que saber distinguir. Y por eso, para mí, te lo dije al principio, este espacio es para mí un espacio valioso, porque es un espacio de reflexión, aunque no estemos de acuerdo en lo que hablamos o lo que fuera. Pero caramba, yo me siento que estoy conversando contigo, intercambiamos ideas y es lo que es. Nuestra audiencia lo sabe y yo trato de traérselo cada vez que puedo, y sobre todo cómo han surgido. Yo creo que a esos espacios les pasa lo que quizás es la última pregunta de esta conversación, lo que a Tomás Rivera Chats, el bullying, el nivel de violencia que traen, que tengan mucho cuidado que no le pase como a Javier Milei en Argentina, que finalmente en medio de un tuit ya es casi un investigado de la SEC en Estados Unidos. Así que son cosas que hay que traer, y quizás el último tema es Tomás Rivera Chats, porque ha sido demasiado fuerte desde que ganó la elección, que llegó tercero, pero ganó la elección, con su proyecto de dirigir el país en lugar desde el Ejecutivo, desde la legislatura. ¿Le parece que en efecto hay una tensión entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González? ¿O esto es parte del juego que posiblemente ella esté jugando de yo gané pero no quiero gobernar y dejo que otro gobierne? Hay varios factores. Primero, sí, es cierto que el senador Tomás Rivera Chats ha ganado elecciones en el Senado. Para ganar una elección en el Senado por acumulación, basta que tú estés entre 11. Uh-huh. Nunca ha corrido para la gobernación. No, nunca. Así que hay algo de cuando roncan, no roncan tanto. Si de verdad tuviera el apoyo que dice y que ha dicho por ahí en estos días que él tiene, bueno, pues tírate. Yo me he tirado. He salido menos bien, muy bien, pero en la mesa, ahí. Así que yo creo que hay algo de eso. Segundo, sobre el tema entre él y Jennifer González. El historial del senador Tomás Rivera Chats, cuando ha sido presidente del Senado, ha sido ser antagónico con los gobernadores de turno. Lo fue con Fortuño, lo fue con Ricardo Rosselló, lo fue con Wanda Vázquez, lo fue con Pedro Pierluisi, lo fue con, aunque él no era presidente del Senado, pero también tenían sus discrepancias. Ha querido mantener su distancia ahora con Jennifer. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí es que viene la ecuación interesante. La diferencia es el precedente creado por Jennifer.
el presidente creado por Jennifer, que ella retó a un gobernador incumbente de su partido y le ganó una primaria. Y yo no estoy diciendo que Tomás va a retar a Jennifer. Si algo nos enseña la historia es que él no está dispuesto a jugar quemársela porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ay, claro. Pero puede haber otras figuras en el PNP, como el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que de repente se eleve para retar a Jennifer González y él, Tomás Rivera Chats, estar en posición de protegerse a ver con quién está. Así que yo creo que él ha mantenido como que esa distancia. Lo ha hecho en el pasado, para mantener una distancia. Pero siempre cumple con la agenda del Ejecutivo. Sí, a Pierluisi, claro. O sea, a Fortuño le hizo todas las emisiones de bonos. Todas las emisiones de bonos. A Ricardo Rosselló Nevares, independientemente del final del Ricky Renuncia. Sí, pero ahí la reforma laboral 1, 2, por ejemplo. La ley 7 con Fortuño. Yo era senador cuando Ricardo Rosselló era gobernador. Y te voy a hacer la siguiente anécdota. Tomás Rivera Chats hace una vista pública de nombramiento de Julia Keller. Le abrió las puertas, la protegió. Preguntas, con excepción de aquella pregunta que tenía que ver con el tema de perspectiva de género, y ella después entonces en un receso dijo que la iba a eliminar. Cuando se llevó a votación ese nombramiento, él esperó a que todo el mundo votara. Yo voté en contra del nombramiento de Julia Keller. El PNP, su delegación completa, le votó a favor. El último voto lo ejercía él, porque como es presidente del Senado, él diseñó el único que habla al final es él, y el único que puede votar al final, exacto, es él, que también es un mamey. Y terminó votándole en contra a Julia Keller. Pero lo hizo para simular una distancia con Ricardo Rosselló, pero le había hecho todo el trabajo y tenía la delegación allí. O sea que, como dice, yo soy ochentoso, así que, como decía aquel anuncio, en la lucha libre. En la lucha libre. Eso es más allá de los 80, más atrás de los 80. Aquí hay simulaciones que ya están leídas. Yo soy de las que pienso que Tomás Rivera Chats tiene un libreto y su delegación tiene que votar con ese libreto. Sí. Y tiene que actuar con ese libreto. Bueno, recordarás la vista en donde Gregorio Matías interrumpe a Adrián González como senador del PIB. Claro. Y Tomás sale en defensa de Adrián. No salió en defensa de Adrián nada. Él quería hacer una afirmación de autoridad interna dentro de su delegación. Sí, es como cuando felicita a Eliezer Molina. Sí. Porque el pueblo votó por él, pero mira, así con las manos, amarradito, como Dios mío, lo que he tenido que hacer hoy. Yo pensé que era la última, pero la última pregunta sí tiene que ser. Esta semana es la semana de las vistas del proyecto Esencia en Cabo Rojo. Las protestas han iniciado. Tengo que decir que yo creo que estratégicamente la gente del oeste ha tenido una visibilidad más en redes, ha logrado como que penetrar con una información por ahí. Obviamente físicamente es mucho más difícil Cabo Rojo. No solamente por la gente del oeste versus la gente de San Juan, sino que el espacio es súper amplio como para hacer protestas, mucho más difícil. Pero bueno, lo vamos a ver en algún momento en alguna actividad que convoque a la gente precisamente para el malestar sobre lo que está pasando en la costa. Sin duda alguna. Lo he estado, de hecho, y han estado también los legisladores. Adrián González visitó no solamente la zona de Laja, también visitó la zona de Esencia o el área de Cabo Rojo donde pretenden hacer el proyecto Esencia. También estuvo Denis Márquez. Francisco Arroyo, que fue nuestro candidato a alcalde en Cabo Rojo, ha sido un portavoz importante en el proceso. Boriqué. Y así también profesores con quienes me he reunido y he compartido con ellos, que han estado también presentes en el proceso. Participé de un documental recientemente también sobre ese particular, del más reciente abuso que quieren cometer con respecto no solamente a los recursos naturales y ambientales, es que el impacto que va a tener en la calidad de vida o la falta de calidad de vida de las personas en Cabo Rojo, en la zona del poblado, pero también en lo que tiene que ver con el acceso al agua, por ejemplo, de esa zona. Es terrible. Así que sí, me van a ver como parte de uno de los proyectos en donde yo he participado en otras cosas
De hecho, para la campaña del 2020, mira lo que son las cosas, Carmen Enita. Te voy a decir más. Después de María, en el 2017, uno de los primeros sitios que yo tuve oportunidad de visitar, porque como no había teléfono, no había comunicación, me fui a la isla a buscar el liderato político. Betsaida Bonet era la legisladora municipal en Rincón del PIB. Uno de los primeros sitios que yo visité fue la zona de Córcega. Que es donde estaba. Rincón. Exacto, en Rincón, donde estaba el condominio Sol y Playa. Y recuerdo haberlo visto como se lo había comido, ¿verdad? El mar. Y yo dije, primero, que ¿quién es el irresponsable que construyó aquí, frente al mar? Pero segundo, ¿a quién se le ocurriría volver a construir? Bueno, pues años después vimos lo que pasó. Y para estas pasadas elecciones visité esa zona antes de que se convirtiera. En aquel momento era una preocupación previa de lo que podía pasar con el proyecto Esencia. Y lo que te quiero decir con esto es que nosotros siempre hemos estado donde tenemos que estar. Y como partido, nuestros legisladores municipales, nuestro liderato local, nuestro liderato nacional, nuestros legisladores nacionales, vamos a estar en apoyo a lo que se van a hacer en esta semana, vistas públicas que van a hacerse en la legislatura municipal, en la alcaldía de Cabo Rojo, pero más allá de esas vistas públicas, en lo que tengamos que hacer para crear conciencia, para movilizar, y ahí voy a estar en algún momento. Bueno, le agradezco muchísimo la entrevista, la conversación. Ya ustedes saben, pueden comentar, pueden enviar preguntas, como siempre. Yo la comentaré el viernes porque sale el jueves a las 5 de la tarde. Comentaré la entrevista y compartiré con ustedes lo que tengamos que compartir. No se olviden que volvemos en otro momento, que no voy a decir cuándo, porque como esto es grabado, pues entonces después ustedes se equivocan y yo también. Así que nos vemos. Cuídense. Éxito. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olviden que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.